¿Cómo están? Sean bienvenidos a un nuevo video de Chico Vlogs en el cual vamos a estar hablando sobre dos mod specs, el cual es Star Paragon Platinum, si más no recuerdo así se llamaba, Star Paragon Platinum, y el estilo de pelea de Uber Yoni. Así que este video va a ser un poco largo, así que les recomiendo que lo vean completo para que más o menos vayan a ver si vale la pena comprar estos estilos de pelea. Ya saben, Adrián también me los prestó para poder grabar estos videos y la verdad, de verdad, muchas gracias Adrián, la verdad. Recuerden, este sistema de compra de stands y de todo tipo de mod specs es por Discord, el cual voy a estar dejando en la descripción. En la descripción van a estar todos los Discord. Bueno, es un Discord nada más. Voy a dejar el Discord oficial de GBA Alternative Universe, donde van a poder ver todos los precios de todos los mod specs. En este caso tenemos a este mod spec que, como ya lo dije, es el Star Paragon Platinum, que vale un total de 6000 Robux. ¿Pero por qué vale tanto?, se preguntarán. Pues bien, tiene exactamente las mismas habilidades del Star Platinum normal, pero con la diferencia que es bastante evidente. Cuando tú ves esto puedes decirte y sentirte decepcionado, pero cuando te das cuenta en realidad que te vas a poder destructivo, tiene poder destructivo 1, poder destructivo 2, poder destructivo 3, poder destructivo 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. O sea, tiene más que el Star Platinum normal, así que ya más o menos te puedes estar imaginando cuánto está sacando este stand. Y por lo visto, el TS es exactamente igual. Creo que tiene un poco más de TS que el normal, pero de ahí en fuera es totalmente igual al normal. Pero algo que sí hay de aclarar es que literalmente este stand destroza. Lo estaba probando con algunos compañeros míos y literalmente lo estaba matando de un barrage. A ver, vamos a probarlo con él. Miren cuánto saca. Está sacando 2.4. Imagínense, ni siquiera terminó el barrage y el tube ya se murió. Y así es muy normal. Por ejemplo, si más no recuerdo, saca como 40. 39 saca. 39 sin ningún tipo de bufeo. Sin ningún tipo de bufeo saca esto. También, bueno, no hay mucho que explicar. Si mantienes presionada la E, pues vendrías a hacer el barrage. Miren, aunque se cubrió, probablemente se va a morir. Sí. Ajá, tienes la E, que es el barrage. Tienes la R, que literalmente te está sacando 28. Tienes la T, el cual es el Starfinger, que te viene a cegar, se podría decir, y reduce tu movilidad. Y si te pega, créeme, saca mucha vida. Miren. Bueno, está medio complicado de pegar a este Tug, pero normalmente no es tan complicado de pegar. De hecho, es bastante sencillo. A ver, ahí que se deje pegar. Ahí está, miren, saqué 38. Es como literalmente un golpe fuerte. Entonces se saca 38. También tenemos el de ignalar. Por ejemplo, si tú golpeas a una persona, ¿no? Muchos de ustedes ya lo conocerán, pero también tenemos las dobles patadas, 2.4 y 28 para finalizar. Y tenemos el famosísimo ignalar, que ese es el que atrae personas. Vamos a ver, ahorita que se responde uno. Vamos a ir acá. Ese es una de las mejores habilidades del stand porque se te recarga muy lento lo que vendría siendo el rage. Miren, como pueden ver, inmoviliza y aparte acerca a la persona hacia ti. Y eso te puede servir para que mientras inhalas le estás haciendo esto y literalmente no va a poder escapar de tu combo de golpes. Además de que como está un poquito complicado subir la barra de rage. ¿Por qué? Porque eso es difícil, porque lo matas a todos muy rápido. Por ejemplo, con el Star Platinum, como no hace casi tanto daño, te carga más rápido porque tardas más el barrage, los NPCs duran más y por eso el rage te carga súper, hiper, mega rápido. Ahora vamos a estar probando, que ya me cargó el barrage, para que más o menos vean. Vamos a probarlo con Dio. A ver si no sale mal. Vamos a probarlo con Dio. A ver, me voy a tepear a Dio. Vamos a probarlo con el buen Dio. A ver, entonces, acá lo tenemos al Dio. A ver, no, casi me como una rocaca. A ver, no. Ahí está. Tenemos entonces a Dio, ¿no? Tenemos a Dio ahí. Vamos a probar el rage. Vamos a hacerle un TS. Vamos a ver cuánto le podemos llegar a... Ah, cierto, Dio tiene resistencia al TS, pero en fin. Vamos a ver cuánto le saca. Le hacemos esto.
Como podemos ver, le sacamos vida, pero es porque tiene un nerfeo. No le puedes sacar más de 50 de vida, me parece, cuando haces TS. Eso es un poco bastante malo. Pero bueno, en fin. Recuerden que nosotros también tenemos resistencia al TS, pero no es como ustedes piensan. Tarda más que el Star Platinum normal, me da la impresión. Pero aún así recuerden, no es infinita la resistencia al TS. Así que si les hacen TS van a resistir un poco, pero no tanto. Así que vayan a saltar o hagan lo que quieran. Pero recuerden, vamos a ver cuánto saca el Star Platinum normal. ¿Cómo vamos a saber eso? Yotaro lo tiene. Yotaro tiene el Star Platinum normal y lo tiene maxeado, si mal no recuerdo. Así que él es el mayor enfoque. Nos va a hacer Barrage. Él saca 1.5 de Barrage. Nosotros estamos sacando... ¿Cuánto estamos sacando? 2.4. O sea, estamos sacando el doble que Yotaro. Literalmente, estamos sacando el doble. A ver, con esto, con el Rage, ¿cuánto sacamos con el Barrage? Sacamos 2.4 sin Barrage. Así estamos sacando 3. Literalmente 3. Y el golpe final saca 28.5. Bueno, hizo TS, pero ya se murió. Y nosotros vean todo el tiempo que tenemos del mundo para movernos en el TS. Además de que el TS dura bastante. Así que literalmente el estilo de pelea que les voy a traer hoy con este stand de verdad está muy roto. Ya que, miren, si cambiamos el barra Egon con lo que vendría siendo este stand, de verdad está rotísimo. Vamos a probarlo con otra vez Dio, porque si no se va a morir muy rápido. Miren cuánto saca. Miren cuánto va a sacar con el barra Egon. Te está sacando 3.6 el stand en puro Barrage. Vamos a ver las patadas cuánto saca. Saca 4.4. Y el último golpe no vi cuánto sacó, 42.6. El Star Finger. Uy, no lo alcancé a ver. Le voy a hacer esto para que me dé tiempo. Uy, va a ser TS. Como pueden ver, lo voy a alcanzar incluso a matar. Ah, no, sí me alcanzó el TS. A ver, otra vez voy a tener que usarlo. Barra Egon para poder ver el ataque que tiene el Star Finger con el Gon. Vamos a ver cuánto daño hace. Dio, por favor. Por favor, que estamos grabando un showcase, Dio. A ver... Te cubre. Bueno, ya no pasa nada. Vamos a probar el normal. Un golpe con la R saca 42. Miren, Dio está muerto y todavía me sigue atacando. Ah, no, es que no está muerto. Bueno, qué bueno que no se murió para probar el ¿cómo se dice? El poder. A ver, ya, Dio. ¿Qué pasa, Dio? ¿Por qué estás tan enojado? Ahí está. 58 saca el Star Finger. 58 con el barra Egon. Así que ya más o menos pueden ver lo que vendría siendo esto. ¿Y vale totalmente la pena pagar 6000 Robux? Yo diría que sí. Yo diría que este es un stand equilibrado, que si bien es sencillo de usar porque tenemos opciones como la Mera no Mi, que ya lo enseñé en un video anterior. Y tenemos la OP no Mi, que también ya lo enseñé en un video. Y pues bueno, este stand se queda como en un punto de que si tú no quieres combiar, quieres lo sencillo, lo fácil y lo rápido, este es el mejor stand. No es necesario que sepa jugar o literalmente, aunque seas un jugador muy malo, no tiene ciencia este stand. Literalmente solo es presionar la E, o sea, mantener presionada la E, que es el Barrage, y presionar la R, y literalmente vas a estar matando a tu enemigo. Miren, mantienes presionada la E, cuando acabes presionas la R y lo matas, literal. Eso es con un 90% de los enemigos. Con los jugadores va a ser casi lo mismo. A lo mejor le tienes que agregar un Star Finger o algo así, pero literal, miren, ese más la R y lo dejas a nada de vida a casi cualquier NPC. Así que bueno, también tenemos otro aspecto, que es que salta más alto que el stand normal con la X, miren. Literalmente salta exageradamente alto. O sea, el Star Platinum normal salta un poquito menos alto. Este salta un poco más alto, me da la impresión. Así que bueno, y recuerden que imagínense, si lo tienen con Rage más el barra Egon y aparte el estilo de pelea que lo voy a tener, vamos a ver cuánto saca. Pongámoslo a prueba. Vamos a poner el barra Egon
más el Rage. Vamos a poner el Rage. Tenemos el Rage ya. Estamos sacando 4.5. Literalmente nos estamos instaquileando a los NPCs. ¿Esto cuánto saca? La R53. Se murió de un solo golpe. Véanlo. Teman. De un solo golpe. Con este 72. Con las patadas, a ver si me da tiempo antes de que se acabe el Rage. Sacamos 4.5. Su golpe final no se alcanzó a ver, pero es exageradamente roto esto. Podemos ver que con el Barregón y el Rage eres imparable. Literalmente esto es un Saitama. Ahora vamos a ver lo que vendría siendo el estilo de pelea que les voy a enseñar hoy. Me voy a sacar el stand. Me voy a sacar el stand para que lo puedan ver. A ver, ¿dónde está? Uber Oni, que vendría siendo el estilo de pelea. Que literal, este paquete, si tú compras el Uber Oni más aparte el Paragon Platinum, de verdad que ya eres imparable. Y si más aparte tienes el Barregón, literal, eres muy god en el juego. Porque miren, a este estilo de pelea sí es un poco malo en el sentido de que sí te gasta puntos. Así que tengan cuidado porque este estilo de pelea sí te gasta puntos. Primero tenemos la G. Lo bueno de este estilo de pelea es que reduce el daño que vas a recibir. Si te golpean no vas a recibir el mismo daño. Aunque sí está medio difícil porque como se ponen todo esto de color negro, no deja ver absolutamente nada. Pero bueno. Vamos a ver. Vemos que acá te incrementa. Tenemos el Rampage, que por lo visto está muy bueno. Tenemos el Big Mac. El Mid. Ah, o sea, también te da más vida. Es como un boxeo mejorado. Es un boxeo pero mejorado. Misugi, ese estaba muy bueno. Y acá para incrementar el range, el rango de Misugi, que es la habilidad. Vamos a probarlo, el estilo de pelea. Es muy bueno. Solo se los voy diciendo de una vez. Vale 3500. Y para el precio está bastante bueno, ya que sirve para bufear tu stand. Obviamente me saqué el stand para que me alcanzara para pagar el estilo de pelea. Lo primero que tenemos es la G, que vendría a ser esto. Lo puedes cambiar muchas veces para moverte, puede servir como dash. Lo puedes hacer hasta 4 veces. Y después vas a tener un pequeño cooldown. Mientras estés en ese estado, nada te puede golpear. O sea, eres inmune a cualquier golpe mientras estás haciendo esto. Así que bueno, ese es el primer ataque. También tenemos otro ataque que es teledirigido. Que por ejemplo, si tú ves a un jugador, le presionas la C y te tepea arriba de él y saca 20. Ok, también tenemos uno que este es el peor ataque que tiene el estilo de pelea, que es una patada. Y créanme que es muy difícil de pegar y muy fácil que te lo cancelen. Y ahora vamos con el mejor ataque del estilo de pelea, que es el Rampage, que es la B. Literalmente te hace un beatdown, un pequeño beatdown que saca 1.5. Y ya en teoría esto es todo el estilo de pelea del Uber Oni. Pero ¿qué es lo bueno y por qué vale 3500 robux y por qué siento que vale la pena pagarlos por este estilo de pelea? Porque es un estilo de pelea que te bufea. Miren, si tú presionas la N, te hace esa aura. Y miren cómo recarga de rápido, lo puedes volver a usar. Bueno, ahora, ¿cuánto hace? Recuerden que sacaba 20, ahora saca 22. Puede que sea poco, pero en un PvP se nota la diferencia. Ahora vamos a hacer la patada, sacaba 24, ahora saca 26. Vamos a hacer el Rampage, sacaba 1.2 creo, o 1.3 y ahora saca 1.7. Ok, aquí lo tenemos, ¿no? Ahora, si tú agarras y más aparte del Uber Oni te pones el Star Platinum, a ver, se bugueó. Te pones el Star Paragon Platinum, que de por sí ya está roto. Vamos a ver lo que va a hacer. Obviamente no lo voy a poder equipar al máximo, ¿por qué? Porque también puedes pagar para que te aumenten los prestigios, pero como yo solo soy prestigio 3, no me alcanza para aumentar el todo. Así que solo vamos a pagar lo indispensable del stand, que vendría siendo las patadas. Porque incluso es barato. Lo más épico es más barato. Porque vale 1, literal. Hasta cierto punto vale 1. Acá vale 2, 2, 2 y después 1, 1, 1. Así que vamos a pagar lo que más se pueda. Lo que más se pueda. Ahí está, ahí está. Tenemos todo listo. A ver, creo que podemos pagar el Rage. Creo que nos alcanza para el Rage. Sí, modo Rage. No dará nada, pero para que aunque sea lo podamos ver. Veámoslo. Ok, tenemos esto. Vamos a activar el Uber Oni. Más aparte el Rage, o sea el Barrage, perdón. Sacamos 2.6, ¿no?
2.6. Ahora, si activamos el barra Egon. Ok, activamos el barra Egon. Y más aparte, activamos la transformación del Uber Oni. Miren cuánto vamos a estar sacando. 3.9. Y si más aparte cargamos el Rage, de verdad vamos a estar sacando. Sacamos ahorita 58, pero porque se había acabado la transformación. Vamos a ver cuánto sacamos. Es que se acaba muy rápido la transformación. Estamos sacando 64. Vamos a recargar el Rage. A ver, vamos a recargarlo con Dio. Vamos a hacernos TP a Dio. Recuerden, uno de los que... Todo esto lo puede vender Adrián. Así que si entran al grupo, recuerden que habla inglés. Pregunten por Adrián. Literalmente él te vende absolutamente todos estos estilos de pelea. Y buen vendedor, contesta rápido y todo exageradamente épico. Vamos a ver. A ver, vamos a ver. Por favor, Dio. A ver. No. Bueno, creo que ya de todas formas se murió, ¿no? Ah, no, no, sigue vivo. Pero bueno, no va a sacar nada. Como pueden ver, si lo tienen como yo, la verdad no es la mejor combinación, pero bueno. Uy, ¿a dónde se fue Dio? Se fue a Narnia. Dio. ¿Pero qué hace acá Dio? Ok, nos tepeamos de nuevo. Dio. Bueno, nos sirve para cargar Rage. El Rage más bien. Ok. Tenemos esto. Uy. Dio, por favor, Dio, ya muérete. Ok, ya tenemos el Rage cargado. Vamos a aprovecharlo. Primero que nada, no lo vamos a probar con Dio, porque Dio es muy molesto y capaz y no lo perdemos por Dio. Ahorita lo que vamos a hacer va a ser activar el Gon y la N, que eso no se pierde. Pobre Dio, le estamos sacando 3.9 más doble barrage. Literalmente no le va a servir de nada. Le hicimos one shot, literal. One shot con lo que vendría siendo los dos barrage. Ok, vamos a ver. Vamos a ver cuánto estamos sacando con barrage. N. Bueno, vamos a esperar a que se nos acabe. No vaya a ser que se nos acabe, porque cargar el barrage, perdón, sí estuvo difícil. Cargar el barrage eso no es difícil. Cargar el rage es lo difícil. Vamos a activar otra vez el barregón. Chequen cuánto saca. Vamos a activarlo. Más la N, más la H. Tenemos un barrage de 4.9. 4.9 de barrage. O sea, más o menos calcúlenle. 4.9 de barrage. Eso literalmente es one shot para en casi todas las circunstancias. Así que bueno, chicos, esto fue literalmente el showcase de el Star Platinum Paragon o el Star Paragon Platinum más el Uber Oni, que es una de las mejores combinaciones que puedes hacer. Y comprarlos, el paquete de los dos te va a salir un total de... A ver, serían... más o menos como unos 9500 Robux comprar los dos. Así que la verdad sí está un poco caro, pero si de verdad te gusta mucho GBA Alternative Universe, vale bastante la pena, porque literalmente te vas a matar a quien sea y sin saber jugar. O sea, literalmente no hay ciencia. Es como un Saitama esto, no tienes que saber jugar ni nada. Por eso siento que vale la pena comprarlo. Solamente te activas la N en el caso de no tener el barregón, porque el barregón vale 12500. Bueno, lo que tienes que hacer nada más es activar la N y ya tienes asegurado tus 3 puntos y tanto. A ver, así con la pura N vamos a ver cuánto tienes asegurado en barrage. En barrage tienes asegurado con la pura N 2.6. Y aparte de que tú te puedes activar el modo Rage. Y eso ya ven, saca como 3.4, 3.6. Así que en teoría, esta es de las mejores combinaciones que puedes tener en todo GBA. Y obviamente combinaciones que sean fáciles de usar. Porque bien lo puedes usar con la OP. O sea, el Uber Oni
Es un estilo de pelea que es el que más vale la pena. ¿Por qué? Porque te bufea el daño. Es como un Barragón, pero más pequeño. Literalmente, si tú tienes la Mera, si tú tienes la OP, si tienes cualquier otro stand, no importa que sea de pago, y tú tienes el Uber Oni, va a estar bufeando lo que vendría siendo tu daño. Así que ya literalmente estarás haciendo más daño con el puro estilo de pelea. Así que en mi opinión, si no te gustó el stand del Paragon Platinum, literal, este estilo de pelea te viene con todo y barrage incluido. O sea, es muy bueno. Muy bueno. Y más el ataque dirigido. Yo cuando lo probé dije que literalmente pensé que era malo, porque vi la patada. Literalmente el primer ataque que vi fue la patada, y la patada es exageradamente difícil de pegarla. O sea, dudo que en un PvP llegues a pegar la patada. No sé si rompe defensa, pero bueno. Pero en sí, este estilo de pelea es muy bueno. Te bufea el daño. Así que si me dan una calificación del 1 al 10, yo diría que un 8.5 se lleva. ¿Por qué? Porque es indispensable para bufear daño. En ataques, pues bueno, es gratis. O sea, no te vienen gratis los ataques, pero no le doy un 9. ¿Por qué? O un 9.5 porque literal bufea. Con eso ya tienes un 10 asegurado. Pero no se lo doy porque vale un poco caro el estilo de pelea. Si viniera ya todo predefinido, estaría muy bien, y yo le daría un 9.5 o incluso un 10. Pero le doy un 8.5 porque sí está caro lo que vendría siendo poner el estilo de pelea más aparte tu stand. Así que por eso le doy un 8.5. Y al stand definitivamente a él sí le doy un 9. Porque si bien pudieron hacer un nuevo ataque o innovar un poco más, siento que se parece mucho al normal. Pero en sentido de metajuego, en sentido de PvP, destroza este stand. Así que le doy un 9 y al estilo de pelea un 8.5. Así que ustedes ya sabrán, el stand vale 6.000 y el estilo de pelea vale 3.500. Y muchas gracias a Adrián, recuérdenlo, por haberme prestado lo que vendría siendo este estilo de pelea. Así que chicos, hasta aquí llegamos el video. Les dije que iba a ser un video largo. Muchas gracias por haber visto todo el video y nos vemos. No olviden suscribirse y dejar su like. Nos vemos para un próximo video.